La política comercial estratégica. La política comercial estratégica ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores, principalmente por su enfoque en la intervención estatal en el comercio internacional y su potencial para generar distorsiones en el mercado. Críticas a la política comercial estratégica. 1. Limitaciones en la implementación. Las políticas comerciales estratégicas pueden ser difíciles de implementar en la práctica, especialmente en contextos de globalización e integración económica. La creciente cantidad de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales limita la capacidad de los países para utilizar herramientas de política comercial tradicionales, como los aranceles, para proteger sectores estratégicos. 2. Dependencia y falta de consideración contextual. Las políticas comerciales estratégicas pueden contribuir a la dependencia de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, especialmente cuando se basan en la atracción de inversión extranjera directa. La falta de consideración de las circunstancias específicas de los países en desarrollo puede llevar a la adopción de políticas que no son adecuadas para sus necesidades y objetivos. 3. Distorsiones del mercado. La intervención estatal en el comercio internacional puede generar distorsiones en el mercado, lo que puede afectar la eficiencia económica y la asignación de recursos. Las políticas comerciales estratégicas pueden crear incentivos para la producción ineficiente y la competencia desleal, lo que puede perjudicar a las empresas que operan en un mercado libre. 4. Falta de transparencia y rendición de cuentas. Las políticas comerciales estratégicas pueden ser opacas y difíciles de evaluar, lo que puede generar falta de transparencia y rendición de cuentas. La falta de mecanismos claros para monitorear y evaluar la eficacia de estas políticas puede llevar a la toma de decisiones basadas en criterios políticos o ideológicos en lugar de en criterios económicos sólidos. 5. Dificultad para adaptarse a las nuevas realidades. La globalización y la creciente interdependencia económica han creado un entorno complejo y dinámico para las políticas comerciales. Las políticas comerciales estratégicas pueden ser rígidas y difíciles de adaptar a las nuevas realidades del comercio internacional, lo que puede llevar a la obsolescencia de estas políticas. Redefinición de la política comercial estratégica. A pesar de las críticas, la política comercial estratégica sigue siendo relevante en el contexto actual. Sin embargo, es necesario redefinir esta política para que sea más efectiva y adaptable a las nuevas realidades del comercio internacional. Algunas propuestas para la redefinición de la política comercial estratégica incluyen: enfoque en la innovación y la competitividad. En lugar de centrarse en la protección de sectores específicos, las políticas comerciales estratégicas deberían enfocarse en la promoción de la innovación y la competitividad en todos los sectores de la economía. Integración de las políticas comerciales con otras políticas. Las políticas comerciales estratégicas deberían integrarse con otras políticas, como las políticas de educación, ciencia y tecnología, para crear un entorno más favorable para el desarrollo económico. Mayor transparencia y rendición de cuentas. Las políticas comerciales estratégicas deberían ser más transparentes y sujetas a mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que se implementen de manera eficiente y efectiva. Adaptación a las nuevas realidades del comercio internacional. Las políticas comerciales estratégicas deberían ser flexibles y adaptables a las nuevas realidades del comercio internacional, como la creciente importancia del comercio electrónico y la globalización de las cadenas de valor. Conclusión. La política comercial estratégica es una herramienta importante para el desarrollo económico, pero es necesario abordar las críticas que se le han hecho para garantizar que sea más efectiva y adaptable a las nuevas realidades del comercio internacional. La redefinición de esta política debe basarse en un enfoque integral que considere las necesidades y objetivos específicos de cada país, así como las nuevas tendencias del comercio internacional. ¿Cuáles son los argumentos principales? Los argumentos principales en contra de la política comercial estratégica son: dificultad de implementación. La globalización y la proliferación de acuerdos comerciales dificultan la aplicación de medidas proteccionistas tradicionales. Dependencia y falta de contexto. Las políticas pueden crear una dependencia hacia países desarrollados y no considerar las necesidades específicas de los países en desarrollo. Distorsiones del mercado. La intervención estatal puede generar ineficiencia y competencia desleal, perjudicando a empresas que operan en un mercado libre. Falta de transparencia y rendición de cuentas. La opacidad de estas políticas dificulta su evaluación y puede llevar a decisiones basadas en intereses políticos más que económicos. Dificultad de adaptación. La globalización y el comercio dinámico requieren políticas flexibles, y las estrategias comerciales fijas pueden quedar obsoletas. ¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar los riesgos de la política comercial estratégica? Mitigando los riesgos de la política comercial estratégica. La política comercial estratégica, aunque puede ser una herramienta útil para el desarrollo económico, conlleva riesgos que deben ser cuidadosamente mitigados. Para lograrlo,
se pueden implementar diversas medidas, entre las que destacan: 1. Transparencia y rendición de cuentas. Publicación de datos. Los gobiernos deben publicar información detallada sobre las políticas comerciales estratégicas, incluyendo los objetivos, las medidas implementadas, los resultados obtenidos y los mecanismos de evaluación. Participación ciudadana. Promover la participación de la sociedad civil, las empresas y los expertos en la formulación y evaluación de las políticas comerciales estratégicas. Esto permite una mayor transparencia y un mejor control de las decisiones gubernamentales. Mecanismos de auditoría. Establecer mecanismos independientes de auditoría para evaluar la eficacia y la eficiencia de las políticas comerciales estratégicas, así como para identificar posibles abusos o desviaciones de los objetivos originales. 2. Enfoque en la innovación y la competitividad. Inversión en I+D. Promover la inversión en investigación y desarrollo, I+D, en sectores estratégicos, incentivando la innovación y la creación de nuevas tecnologías. Formación especializada. Impulsar programas de formación especializada para trabajadores y empresarios en sectores estratégicos, mejorando la productividad y la competitividad. Apoyo a las pymes. Brindar apoyo financiero y técnico a las pequeñas y medianas empresas, pymes, para que puedan competir en el mercado global. 3. Diversificación de mercados y fuentes de suministro. Acuerdos comerciales multilaterales. Promover la participación en acuerdos comerciales multilaterales para diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de un solo país o región. Fomento de la inversión extranjera directa. Atraer inversión extranjera directa, IED, de diferentes países para diversificar las fuentes de capital y tecnología. Desarrollo de cadenas de valor regionales. Promover la integración regional para desarrollar cadenas de valor que permitan a los países acceder a nuevos mercados y aumentar su competitividad. 4. Gestión de riesgos cambiarios. Estrategias de cobertura. Implementar estrategias de cobertura para mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de los tipos de cambio, como la compra de opciones o futuros. Diversificación de monedas. Mantener reservas en diferentes monedas para reducir la exposición a las fluctuaciones de una sola moneda. Acuerdos de intercambio de divisas. Negociar acuerdos de intercambio de divisas con otros países para facilitar el comercio y reducir los riesgos cambiarios. 5. Gestión del riesgo comercial. Análisis de solvencia. Realizar un análisis exhaustivo de la solvencia de los clientes antes de realizar transacciones comerciales, utilizando informes crediticios y referencias comerciales. Garantías adicionales. Solicitar garantías adicionales, como avales o prendas, para mitigar el riesgo en transacciones con clientes nuevos o de mayor riesgo. Seguimiento de cuentas por cobrar. Realizar un seguimiento regular de las facturas pendientes y tomar medidas rápidas para cobrar los pagos vencidos. 6. Adaptación a las nuevas realidades del comercio internacional. Comercio electrónico. Promover el comercio electrónico para acceder a nuevos mercados y reducir los costos de transacción. Globalización de las cadenas de valor. Adaptarse a la creciente globalización de las cadenas de valor, buscando oportunidades de colaboración con empresas de diferentes países. Desarrollo de nuevas tecnologías. Invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la competitividad en el comercio internacional. La implementación de estas medidas requiere una visión estratégica a largo plazo, un compromiso político firme y una colaboración efectiva entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo conjunto se pueden mitigar los riesgos de la política comercial estratégica y aprovechar al máximo sus beneficios para el desarrollo económico. ¿Qué tipo de riesgos son más comunes en la política comercial estratégica? Los riesgos más comunes en la política comercial estratégica se pueden agrupar en 3 categorías principales. 1. Riesgos de eficacia e implementación. Falta de coordinación interinstitucional. La política comercial estratégica requiere la coordinación de diferentes ministerios y agencias gubernamentales, lo que puede ser complejo y generar ineficiencias. Dificultad para medir el impacto. Es difícil medir el impacto real de las políticas comerciales estratégicas, lo que puede llevar a decisiones basadas en información incompleta o sesgada. Resistencia de los sectores afectados. Los sectores que se ven afectados por las medidas proteccionistas pueden oponerse a la implementación de la política, lo que puede generar conflictos y retrasar la ejecución. Falta de flexibilidad. Las políticas comerciales estratégicas pueden ser rígidas y difíciles de adaptar a los cambios en el entorno global, lo que puede llevar a una pérdida de eficacia. 2. Riesgos de dependencia y distorsiones. Dependencia de un solo mercado. La política comercial estratégica puede generar una dependencia excesiva de un solo mercado, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a las crisis económicas o políticas. Distorsiones en la asignación de recursos. La intervención estatal puede distorsionar la asignación de recursos, incentivando la producción ineficiente y la competencia desleal. Pérdida de competitividad.
La protección excesiva de ciertos sectores puede generar una pérdida de competitividad a largo plazo, ya que las empresas no se ven obligadas a innovar o mejorar su eficiencia. Incremento de la corrupción. La intervención estatal en el comercio puede aumentar el riesgo de corrupción y favoritismo, lo que puede perjudicar la transparencia y la equidad. 3. Riesgos de conflictos y represalias. Conflictos comerciales. La implementación de políticas comerciales estratégicas puede generar conflictos comerciales con otros países, especialmente si se perciben como proteccionistas o discriminatorias. Represalias comerciales. Los países afectados por las medidas proteccionistas pueden tomar represalias comerciales, lo que puede afectar negativamente al comercio y la economía del país que implementó la política. Daño a la reputación. La implementación de políticas comerciales estratégicas puede dañar la reputación del país en el ámbito internacional, lo que puede afectar las relaciones comerciales y diplomáticas. Pérdida de oportunidades. La política comercial estratégica puede generar una pérdida de oportunidades para el país, ya que puede disuadir a las empresas extranjeras de invertir o comerciar con el país. Es importante destacar que la probabilidad de que estos riesgos se materialicen depende de la forma en que se diseñe e implemente la política comercial estratégica. Una política bien diseñada, transparente y basada en datos puede minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. ¿Qué ejemplos de riesgos existen? La política comercial estratégica, aunque puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo económico, conlleva riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. Algunos ejemplos de estos riesgos incluyen: riesgo de dependencia. La política comercial estratégica puede llevar a un país a depender demasiado de un solo mercado o proveedor, haciéndolo vulnerable a las fluctuaciones económicas o políticas de ese mercado. Por ejemplo, un país que basa su economía en la exportación de un solo producto a un solo país podría sufrir gravemente si ese país decide imponer aranceles o restringir las importaciones. Riesgo de distorsión del mercado. La intervención del gobierno en el mercado puede distorsionar la asignación de recursos, favoreciendo a ciertos sectores o empresas en detrimento de otros. Esto puede llevar a la ineficiencia y la pérdida de competitividad a largo plazo. Riesgo de conflicto comercial. La implementación de políticas comerciales estratégicas puede generar conflictos comerciales con otros países, especialmente si se perciben como proteccionistas o discriminatorias. Esto puede llevar a represalias comerciales y dañar las relaciones internacionales. Riesgo de corrupción. La intervención del gobierno en el comercio puede aumentar el riesgo de corrupción y favoritismo, lo que puede perjudicar la transparencia y la equidad. Riesgo de falta de flexibilidad. Las políticas comerciales estratégicas pueden ser rígidas y difíciles de adaptar a los cambios en el entorno global, lo que puede llevar a una pérdida de eficacia. Riesgo de pérdida de oportunidades. La política comercial estratégica puede generar una pérdida de oportunidades para el país, ya que puede disuadir a las empresas extranjeras de invertir o comerciar con el país. Es importante tener en cuenta que estos riesgos no son exclusivos de la política comercial estratégica, sino que son comunes a cualquier tipo de intervención gubernamental en la economía. Sin embargo, la política comercial estratégica puede ser particularmente vulnerable a estos riesgos debido a su naturaleza estratégica y a su impacto potencial en la economía nacional. Para minimizar estos riesgos, es fundamental que los gobiernos diseñen e implementen las políticas comerciales estratégicas de manera transparente, responsable y flexible, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de todos los actores involucrados. ¿Hay ejemplos específicos de riesgos en la política comercial estratégica? La política comercial estratégica, a pesar de sus beneficios potenciales, conlleva riesgos específicos que pueden afectar su eficacia y generar consecuencias negativas. Algunos ejemplos concretos de estos riesgos son: dependencia de un solo mercado. Un país que basa su estrategia comercial en la exportación de un solo producto a un solo mercado se vuelve vulnerable a las fluctuaciones económicas o políticas de ese mercado. Un ejemplo sería un país que depende fuertemente de la exportación de petróleo a un solo país comprador. Si ese país decide reducir sus importaciones de petróleo o encontrar nuevas fuentes de suministro, el país exportador sufriría un golpe económico significativo. Distorsiones en la asignación de recursos. La intervención del gobierno en el mercado puede distorsionar la asignación de recursos, favoreciendo a ciertos sectores o empresas en detrimento de otros. Por ejemplo, un gobierno que subsidia la producción de un determinado sector industrial puede provocar una sobreproducción y una disminución de la eficiencia en ese sector, mientras que otros sectores pueden verse desfavorecidos por la falta de recursos. Conflictos comerciales.
La implementación de políticas comerciales estratégicas puede generar conflictos comerciales con otros países, especialmente si se perciben como proteccionistas o discriminatorias. Un ejemplo sería la imposición de aranceles a las importaciones de un determinado producto, lo que podría provocar represalias comerciales por parte del país afectado. Pérdida de competitividad. La protección excesiva de ciertos sectores puede generar una pérdida de competitividad a largo plazo, ya que las empresas no se ven obligadas a innovar o mejorar su eficiencia. Un ejemplo sería un país que protege a su industria automotriz de la competencia extranjera mediante aranceles y otras medidas proteccionistas. Esto podría llevar a que la industria automotriz nacional se vuelva menos competitiva en el mercado global, ya que no se ve presionada a innovar o mejorar sus productos. Corrupción. La intervención del gobierno en el comercio puede aumentar el riesgo de corrupción y favoritismo, lo que puede perjudicar la transparencia y la equidad. Un ejemplo sería un gobierno que utiliza su poder para favorecer a ciertas empresas en la obtención de licencias de importación o exportación, lo que podría beneficiar a esas empresas a expensas de otras empresas que no tienen acceso a esos favores. Es importante tener en cuenta que estos riesgos no son exclusivos de la política comercial estratégica, sino que son comunes a cualquier tipo de intervención gubernamental en la economía. Sin embargo, la política comercial estratégica puede ser particularmente vulnerable a estos riesgos debido a su naturaleza estratégica y a su impacto potencial en la economía nacional. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.